Hoy, Día de Dereitos y Libertad Nacionales de Aragón, se conmemora, pues la muerte de Juan de Lanuza, que le van a tallar la cabeza. Pero bueno, no venir a charlar de iso. Hoy venir a charlar de, precisamente, de los dereitos que tienen los aragoneses, los dereitos que se repliegan al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Actualización de Derechos Históricos, a la legislación foral. Y para eso, quería traeros a un técnico jurídico que sabese, que podese charlar con soltura y con solvencia de todo esto. Y precisamente por eso no le he puesto trobar, pero tengo aquí a Pablo Munarriz, que también es jurista. Ya la primera, pum. No, pero que está, de verdad que también está especializado en todo esto y nos podrá contar millón que cualquiera otro también todo esto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contás? Será lo que se pueda, ¿no? ¿Mos charras dende Voltaña o dende Cuarte? Desde Cuarte, actualmente desde Cuarte. Ya veremos a ver si se puede subir en Navidad o no. Bueno, ya ¿Quién sabe? verán, sí, para el Nadal. Pero bueno, pues iso, quería charlar con tú pues, de todo esto, de dereitos des aragoneses, y sobre todo de cómo han arribado a este punto. Una miqueta de historia breve en nada, en 20 segundos de cómo han arribado al punto en el que está a día de hoy el Estatuto de Autonomía. Pues la Constitución recoge este derecho a la autonomía y Aragón, pues las tres provincias históricas de Aragón, Zaragoza, Mosquera y Teruel, decidieron acceder a esa autonomía por lo que se llama inicialmente una vía lenta, que inicialmente solamente era una autonomía administrativa, no una autonomía con posibilidad de hacer leyes, nada, solamente autogobierno y muy restrictiva. Pero luego, en comparación de otras comunidades autónomas, porque ya había comunidades autónomas con más autonomía, ya podían elaborar sus propias leyes, y buscaron esa autonomía plena, que al final se consiguió tras los pactos autonómicos de los años 90 con la reforma del Estatuto de Autonomía del año 1996. Ya se accedió a la autonomía plena y por lo tanto ya se igualaba en todas las comunidades autónomas la misma autonomía. Un grado muy alto de autonomía homogéneo en todas las comunidades autónomas. Pero Aragón es una nacionalidad histórica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir nacionalidad histórica? ¿Qué diferencia hay con Extremadura o con Euskadi? Pues que Aragón, en su estatuto, se define como una nacionalidad histórica. Es decir, que se reconoce que efectivamente ya tenemos una historia, no somos creados desde el año 1978, sino que tenemos mucha más historia, mucho antes de eso. Y por lo tanto, ya se tiene en cuenta ese hecho diferencial, esas características especiales que tiene Aragón y que en parte se quieren plasmar en ese estatuto de autonomía. Vale, y en ese Estatuto de Autonomía, ¿qué pueden trobar? O sea, curiosidad que tengan el Estatuto, que digas esto es una cosa eminentemente aragonesa y que la querían defender y por eso le empiasmado también al Estatuto. Yo me sé, por ejemplo, el artículo 7.3 de que ninguno podrá ser discriminado por razón de lengua, ese es el que me sé yo. Pero, bueno, explícame ese también y explícame una miqueta curiosidad o artículos que veas tú que sean interesantes. Bueno, primero has mencionado ese derecho a las lenguas, quiero decir que es un derecho que efectivamente se tiene en el Estatuto de Autonomía, en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no se halla en otras comunidades autónomas. Hay una serie de derechos que se pueden decir que tienen una carga identitaria aragonesa, porque hoy es 20 de diciembre, tenemos que hablar de los derechos y libertades de Aragón, como has mencionado. Pues vamos a hablar de unos derechos que tienen esa carga identitaria, ese hecho diferencial que nos caracteriza, como las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, que se definen como una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural, y que además es un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Y también el 7.3 que has mencionado dice que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua. Oye, pues ven. También podemos encontrar otro artículo que es muy importante en Aragón, como son los derechos en relación con el agua, sobre todo la importancia del trasvase. Hablar agua y Aragón une el riesgo del trasvase. Sí, claro. ¿Y aquí se dice que no se puede hacer el trasvase? ¿O qué dice? Menciona que da un mandato, una orden a los poderes públicos aragoneses para que, según lo establecido en el Estatuto y la legalidad y el principio de unidad de Cuenca, la Constitución, que básicamente les manda ese mandato para que velen para
cuencas hidrográficas que forman parte de Aragón que afecten a nuestros intereses de sostenibilidad atendiendo a nuestros derechos de las generaciones presentes y futuras. Es decir, que mucho cuidado con transferir agua a otros sitios no nos vaya a afectar, a perjudicar a los de ahora y a los del futuro. Así que establece un mandato al gobierno de turno para que tenga cuidado de eso sobre todas las cosas. Y todos estos derechos aragoneses afectan a esos aragoneses, pero también, yo, per lo que va a estudiar en la carrera, también es una miqueta más amplio, ¿no? Estos que están bien, o sea, estos derechos no son no más En primer aragoneses. lugar, hemos de citar que los derechos que nos afectan a los aragoneses no son solo los reconocidos en el Estatuto, sino también son los de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados internacionales o convenios que ratifique España sobre materia de derechos, y que además la interpretación de esos derechos nunca jamás ha de limitar la interpretación que menciona la Constitución. Es decir, esa interpretación nunca jamás ha de ser interpretada de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por la materia. Es una garantía de interpretación. ¿Y cuáles son los titulares de estos derechos que son del Estatuto de Autonomía? Los que tengan la condición política de aragonés, que menciona el Estatuto de Autonomía, pero también otras personas, es decir, otras personas que efectivamente tengan, según lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en las leyes, pueden ser también titulares de esos derechos, como por ejemplo, a una persona que, pese a no tener esa condición política de aragonés, esté en Aragón, resida de forma habitual en Aragón, por ejemplo, se le puede extender también a ellos. Es algo muy garantista. Y también la Chen, claro, que la Chen que sea aragonesa, que esté fuera de Aragón. O sea, también, por supuesto. Es decir, hemos visto que podemos ver que el Estatuto de Autonomía cubre tanto a los aragoneses que están en Aragón, como a los que están en el exilio, como a los que están en la diáspora y otras personas que residen en Aragón. Es muy garantista y también, por supuesto, establece un mandato a los poderes públicos para que materialicen, cumplan, respeten y también fomenten el ejercicio de estos derechos y libertades que se nos reconocen. Vale. No sé qué guay, o sea, y qué otros derechos tenían también al estatuto, pero que sí que es verdad, pues que, no sé, el del agua, el de las lenguas, pero bella cosa más habrá. Tenemos muchos, pero dado que estamos hablando de exactamente de nosotros, como que tú y yo, que somos aragoneses, vamos a hablar de los derechos que son titulares las personas aragonesas. Que expresamente se menciona que somos titulares las personas que somos aragoneses. ¿Cuáles son? El derecho de participación del artículo 15 menciona que los aragoneses tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Y además, por ejemplo, el artículo 19, esos derechos del agua, que hemos mencionado anteriormente, menciona efectivamente que los aragoneses tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua para satisfacer sus necesidades presentes y futuras y otra serie de aspectos mencionados en el artículo. Es decir, que vemos que expresamente esos dos derechos se mencionan para los aragoneses. Y también está el derecho, que me acuerdo ahora, del patrimonio aragonés. ¿Cómo esto de que es torne lo de...? Me acuerdo que era algo de Sigena, tío. No sé muy bien. ¡Qué desastre! Efectivamente. No, desastre en absoluto. Fíjate, volvemos a esos derechos que tienen esa peculiaridad de que son de Aragón, de que no se dan en otros lados, como hemos mencionado lo de las lenguas y tal, pero también respecto al patrimonio cultural establece un mandato a los poderes públicos aragoneses, es decir, al gobierno que esté en el momento correspondiente, para que hagan las actuaciones necesarias para el retorno a Aragón de todos aquellos bienes que forman parte de su patrimonio cultural que se encuentren fuera de su territorio. O sea, yo voy al Museo del Prado, digo, y yo un cuadro de Goya, y yo tráemelo porque me quiero meter en font. No, eso es no, ¿verdad? No va así. Bueno. Vale. Y también, bueno, van a haver revuelo con todo esto la ley de actualización de derechos históricos que se va a fer fa pocos meses, que se va a recurrir al Tribunal Constitucional, van a haber una miqueta de follón con hecho de Aragón como nacionalidad histórico foral, ¿no? ¿En qué ha quedado todo esto ahora, pues? Es muy interesante eso que has mencionado, porque actualmente existe un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que quiere avanzar hacia la foralidad de Aragón, especialmente en su vertiente de la hacienda foral, para conseguir una hacienda foral aragonesa. Pero que se podría tener una hacienda foral aragonesa si los aragoneses queriesen. Si los aragoneses quieren y hay voluntad constitucional plena por parte del Tribunal Constitucional, se podría empezar a iniciar un procedimiento para conseguir ello. Sí, porque Emilio Gastón... Mucho. Hombre, ya. Pero
desde el primer complicado. día el PSA estaba reivindicando esto ya en el Congreso de los Diputados. O sea, yo no me acuerdo de que no iban a Ixiu, pero yo he visto vídeos de Emilio Gastón dient que Aragón, igual que otros, puede acceder a esa hacienda foral. ¿Y en qué ejes más? O sea, más de. En que son. En qué. No sé, tres ejes, ¿no? Que digo que son, que estaba mirándose la reforma del estatuto. También se quería eliminar los aforamientos. Ya sabemos esa famosa promesa electoral de todos los políticos que dicen vamos a eliminar los aforamientos. Pues en Aragón, en el Estatuto de Autonomía, se quiere eliminar los aforamientos para los políticos que estén, los políticos aragoneses de las Cortes de Aragón. Se quiere eliminar ese privilegio. Y también otra puede ser que en Aragón recoge que tenemos un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, que generalmente es sobre materia tanto de financiación autonómica, que se recuerde ese acuerdo, negociación tanto del Estado y Aragón para las necesidades de financiación de nuestro territorio. Y se quiere potenciar ese instrumento para aumentar esa bilateralidad, esa importancia de ese acuerdo para intentar lograr una mejor financiación de la comunidad autónoma. Entre otros criterios, tener en cuenta pues, la despoblación, claro, el territorio, la edad de sus habitantes y otra serie de factores que obviamente perjudican a Aragón y que ahora no se están teniendo en cuenta a la hora del reparto de la financiación autonómica. Vale. No sé, pues, ¿y cómo va la cosa de la reforma esto? En plan, ¿en qué punto está? Uy, pues esto del COVID ya sabemos cómo funciona. Ha parado todo. O sea, ha supuesto un punto y aparte en todo. Actualmente sabemos cómo empezó el COVID porque sabemos que empezó en marzo, pero no sabemos cuándo va a acabar. Y por lo tanto, toda la actividad normal legislativa se está supeditando mucho a ello. Y la verdad es que hay algunos asuntos que requieren esa intervención. No necesariamente esa reforma del Estatuto de Autonomía, pero a lo mejor hay algunos asuntos sociales o asuntos públicos que requieren de una reforma o de una actualización y que por cosas del COVID no se da esa prioridad que se requiere. Perquè a més, l'Estatuto, si ahora que dius asuntos socials, l'Estatuto també se repliega el derecho al medio ambiente, ¿no? O sea, es que yo te digo cosas que me voy acordando de la carrera. Correcto. El artículo 18 reconoce este derecho al medio ambiente, pero también ese artículo que recoge ese derecho al medio ambiente recoge también el deber al medio ambiente. ¿Cómo el deber al medio ambiente? El ambiente? Estatuto de Autonomía recoge derechos, pero también deberes para los aragoneses y aragonesas. Es decir, no todo va a ser bueno, también vas a tener algún tipo de deber. ¿Y qué quiere decir? Pues que ese deber básicamente se reconoce que los aragoneses, las personas, todas las personas tenemos derecho a disfrutar del medio ambiente, pero también tenemos ese deber de conservarlo y de colaborar en su conservación. Y además, también en luchar para eliminar cualquier forma de contaminación. Es decir, básicamente que tenemos que ser más consecuentes con nuestras actuaciones, intentar proteger más el medio ambiente, o sea, reciclar más, utilizar más la cabeza, el raciocinio a la hora de utilizar nuestros recursos naturales, básicamente. Pero también existe otro deber. Ya que estamos hablando de los deberes, un deber en relación con la cultura. Es decir, que todas las personas tenemos ese derecho a acceder a la cultura. Pero también se reconoce ese deber de las personas y los poderes públicos aragoneses de respetar el patrimonio cultural y de colaborar en su conservación y disfrute. Es decir, como las lenguas también. Todo el mundo queremos tener nuestro patrimonio, por supuesto, la lengua es un patrimonio cultural inmaterial. Que no se vea no significa que no se considere patrimonio cultural. Y una duda. En cuanto al deber de conservación del medio ambiente, de todo lo que has dicho, esto de que tenéis el deber de la conservación, tal, no sé qué. Y yo es que estaba pensando, llevo ya 2 minutos sin fer de caso pensando, ¿qué quiere decir no sé qué? O sea, yo voy per Añisclo o per Ordesa, ¿vale? Paparco allí en la pradera. Salgo y veo a 3 madrileños tiran latas. Les puedo decir, perdona, pero yo soy aragonés, el Estatuto de Autonomía dice que tengo el deber de conservación del medio ambiente y te metes la lata por el culo. Se puede, ¿no? O sea, esto también que sí. Actualmente primero dirías, ¿qué hacéis aquí si hay confinamiento perimetral? A más. Y luego también les puedes decir eso, nuestro Estatuto de Autonomía dice les enseño que el estatuto, de conservarlo. Vale, tío, pues y va un poco lo que quería charlar con tú y muy bien, o sea, no sé. ¿Qué otra última anécdota, detalle, curiosidad de cosas legales que tengan en Aragón? ¿Qué me sé yo, tío? El zaguero, para despedimos. Bella cosa que tengan en derecho aragonés, que no se tiene.
Pues a mí hay un artículo que me gusta mucho, el del Estatuto de Autonomía, de este catálogo que se nos ofrece en el Estatuto, que es el Verás tú la artículo 30, fricada. que nos habla de la cultura de los valores democráticos. Es Ah, decir, un mandato a los poderes públicos para promover la paz a través de los valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, y especialmente fomentar la protección a las víctimas y mencionando especialmente las de violencia de género y de actos terroristas. Es decir, básicamente establece un mandato a los poderes públicos para conservar estos valores, valores que son muy necesarios para el correcto funcionamiento de cualquier sistema democrático, pero también para una correcta convivencia. claro. Es decir, no olvidemos que cualquier pérdida de estos valores, cualquier menoscabo de estos valores, menoscaba la convivencia y al fin y al cabo no se nos permitirá realizarnos ni ser, básicamente, ni ser persona, si no podemos realizar estos, no podemos desarrollarnos como persona plenamente sin estos valores. Con lo cual es algo necesario, es un mandato que se ha de cumplir en todo caso para, por lo menos, poder desarrollarnos plenamente en la sociedad y tener un sistema democrático y puramente democrático y garantizar nuestra convivencia. Joder. No, sí, pues tenías razón, este artículo está muy bien. Y ya la zaguera de totas, ya per remata. ¿Qué retos tiene Aragón legalmente ahora que podrían dir, no sé, en taone tira Aragón, qué cal que feiga? Porque has dicho 3 ejes, ¿no? De reforma del estatuto, hacienda, financiación autonómica, etcétera. Pero, ¿cuál es el reto principal de Aragón a día de hoy? Y ya con esto despedimos. Pues actualmente el reto fundamental es luchar contra el coronavirus, contra el COVID-19. Es una pandemia global, pero que en Aragón ha sufrido una especial incidencia. Recordemos que nosotros durante todo el verano y este otoño hemos sufrido muchísimo. También hay que mencionar que en Aragón, gracias a esta cultura del pacto que tenemos históricamente, mencionado especialmente en nuestro derecho civil, los partidos políticos aragoneses han hecho uso de ese pacto y mientras que en el gobierno central y en otros gobiernos estaban en conflicto, en Aragón se sentaron los partidos políticos, hicieron una estrategia de recuperación y sentaron las bases ya para la recuperación económica y social. Y efectivamente, a raíz de eso, ya Aragón se está recuperando y se está fomentando una salida de la crisis con un pacto entre partidos políticos, algo que actualmente parece que es muy complicado, que partidos de distintos signos se sienten y pacten unas mejoras en común para toda la sociedad. Y yo creo que es algo muy remarcable. Exactamente. Y como reto también como futuro, pues yo creo que el avanzar más sobre nuestra autonomía y sobre todo también hay que tener en cuenta el problema que tenemos en Aragón, que es el problema del desequilibrio territorial y también otro problema muy importante es el problema de la financiación autonómica, porque cuando se solucione ese problema de la financiación autonómica ya se podrá materializar correctamente estos derechos que todos tenemos y un adecuado desarrollo económico y social. Es decir, claro, la financiación autonómica es clave para poder realizar, para poder funcionar una comunidad autónoma. Vale, pues eso, hemos quedado con esa conclusión de la que venían de un pactismo, ¿no? De un sistema también que reconozca la pluriculturalidad, la multiculturalidad, que reconozca todo esto y que a partir de esas bases se pueda pactar, se pueda debatir, se pueda construir de buena fe, como estaba Andín, y que a partir de aquí se construya bella cosa més, que ya se veiga eso, la financiación autonómica, que ya puedan reclamar cosas y nos autoorganicen. Pues Pablo, tío, muchas gracias por seguirme aquí el rollo y venir con yo a hacer esta entrevisteta curteta y charlar una miqueta de esto. Y qué me sé yo, tío, nos veremos, ¿no? O sea, ¿tú qué fas la semana que viene? Ay, pues la semana que viene no sé. Ahora mismo ya sabes cómo es esto de volátil. Ya. En cualquier momento le cambian los confinamientos y no nos podemos ver. Bueno, no obstante, afortunadamente, siempre tenemos la herramienta Zoom y hacer videollamadas y llamadas como hacemos. Bueno, pues igual fue otra charradeta de estas, tío. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por confiar en mí. Hasta luego. Que venga, ven. Avant.